Bienvenidos a este nuevo video. Estaremos abordando las progresiones del pensamiento matemático 2. En esta ocasión veremos la progresión número 1. Dice, compara considerando sus aprendizajes de trayectoria el lenguaje natural con el lenguaje matemático, para observar que este último requiere de precisión y rigurosidad. Como lo indica la progresión, únicamente haremos una comparación y observar entonces que el lenguaje matemático requiere de precisión y rigurosidad. Vamos a considerar algunas características que considero que son las principales. La definición de cada lenguaje, el sujeto, la extensión y el contexto. La definición dice, para el lenguaje natural, es el sistema de comunicación que utilizamos los seres humanos para interactuar y entendernos. Es un conjunto complejo de signos, símbolos y reglas que nos permiten expresar nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y experiencias. Es el lenguaje que utilizamos en el idioma de acuerdo a la región geográfica donde cada quien nos encontramos. Por el otro lado, tenemos la definición del lenguaje matemático que dice, es un sistema de comunicación que utiliza símbolos, números y reglas lógicas para expresar conceptos y relaciones matemáticas. Es un lenguaje esencial para la ciencia, la tecnología y muchas otras áreas de conocimiento. Este lenguaje tiene una cobertura de tipo universal por las características que tiene en cuanto a la precisión y rigurosidad, y debe de ser entendible básicamente en cualquier idioma del que nosotros estemos hablando, pero si está escrito en lenguaje matemático representado, se debe de entender exactamente lo mismo para cualquier lugar. Ahora bien, en cuanto al sujeto, en el lenguaje natural, dice, es quien realiza la acción o de quien se dice algo en una oración. Nos referimos a una persona, a un objeto, puede ser un animal, etc. Pero en el lenguaje matemático, cuando hablamos de un sujeto a quien nos referimos, dice que es el objeto o variable sobre la cual se define una expresión, ecuación o posición. Es común en el lenguaje matemático entonces utilizar literales para representar dichas variables. Ahora bien, en cuanto a la extensión, el lenguaje natural dice que puede ser extenso y detallado. Por el lado contrario, en el lenguaje matemático, este es compacto y estructurado, referente al contexto. Esto depende del significado común y de la interpretación subjetiva del lector de lo que estamos expresando verbalmente o leyendo de forma escrita. Por el otro lado, en el lenguaje matemático se basa en reglas fijas, sin ambigüedad, y depende de las relaciones entre los elementos. De ahí que al no ser ambiguo, entonces este lenguaje es de tipo universal. Veamos entonces algunos ejemplos para entender estas características que acabamos de mencionar. La primera de ellas es, en el lenguaje natural, dice el resultado de 5 menos 2 por 3. Si nosotros reescribimos el lenguaje natural y hacemos la operación desde el lenguaje natural, entenderíamos que se tendría que realizar 5 menos 2 y nos da 3, y luego por el 3 nos da 9. Pero si esto lo llevamos al lenguaje matemático, sabemos que entonces hay más rigurosidad y tenemos que precisar una jerarquía en la que encontramos que primeramente habríamos que multiplicar 2 por 3, y esto es 6. De ahí 5 menos 6 nos daría menos 1. Ahora bien, un segundo ejemplo tiene que ver con el contexto. Leemos por ahí en un lenguaje natural, en alguna oferta que dice 3 por 2 en la compra del producto. Según el contexto, pues entendemos que lo que se quiere comunicar es que vamos a pagar 2 productos y nos vamos a llevar 3. Pero si fuese desde un lenguaje matemático, pues a lo mejor alguien diría, esto quiere decir 3 por 2 y esto es 6. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. Entonces es importante el contexto. Si esto quisiéramos representarlo entonces en un lenguaje matemático, habría que precisar el sujeto. En este caso, definir ciertas variables y tener esa precisión. Ahora bien, diríamos entonces que C hace el monto a pagar por esos dos productos y P es el costo total que implican los tres productos. La representación matemática entonces en su lenguaje sería C igual a las 2/3 partes
del costo de los 3 productos. Ahora bien, veamos un tercer ejemplo en el que dice, Alejandro obtiene 75 y 82 puntos en sus 2 primeros exámenes. ¿Qué puntaje en el próximo examen elevará a 85 su promedio? Bien, aquí entonces tenemos una expresión mucho más elaborada que si queremos indicar cómo llegar a la solución desde el lenguaje natural, pues algo que ocurría aquí en primera instancia sería que esto lo haríamos a prueba y error. Entendiendo un poquito de intuición y razonamiento, alguien podría decir, bueno, para llegar a 85 en una tercera calificación, tendríamos que entonces probar con valores mayores a 85 la tercera calificación, porque estas dos son menores. Y entonces hacer la prueba y error y entonces ir verificando entre 3 esa suma y verificar que sea 85 de manera exacta. Si tuviésemos que usar lenguaje natural para ir describiendo esto, lo haría pues muy extenso. Pero por el otro lado, en el lenguaje matemático, tendríamos que definir la variable donde C es el próximo puntaje de su examen. Y de ahí entonces en su representación tendríamos que tener aquí una fracción en la que en el numerador tenemos la suma de las 3 calificaciones dividido entre 3 que da 85. Y esto sería mucho más breve comparado a la extensión que tenga el resolverlo en puro lenguaje natural. Aquí obviamente sería mucho más preciso y entonces sería muy compacta la solución al resolver esta expresión. Espero que haya servido este video para entender lo que nos plantea la progresión número 1 y nos vemos en un nuevo video.